Bienvenidos al ciclo de tutoriales sobre medición de pobreza y desigualdad. En este segundo video no tocaremos indicadores propiamente, sino nos centraremos en un tema un poco más visual, la distribución de los ingresos. Bien, para iniciar el análisis de la distribución de los ingresos, primero vamos a descargar la base de datos que vamos a usar igual que en el video anterior, la encuesta nacional de hogares. En este caso, para el análisis de distribuciones es más interesante poder analizar de varios años, por lo cual descargaríamos el módulo sumaria, ¿no? Pero para diferentes años, ¿no? En este caso voy a descargar desde 2011 hasta el 2021. Siempre trabajando con Stata, ¿no? Que ya en la página ya puedes descargarlo directamente en ese tipo de archivo. Ahora, para hacer análisis de varios años es recomendable convertirlo los valores, ya que vamos a analizar ingresos, a valores reales. Esto implica hacerles un ajuste por los cambios de precios que ha tenido en este caso a lo largo de los 10 años que se van a analizar por medio de unos índices llamados deflactores. Felizmente el archivo con el que se descarga la sumaria ya viene con el do file incluso para hacer este trabajo, ¿no? De hecho yo ya lo he descargado. Cuando descarguen la sumaria les va a venir con este do file. Este es el do file que viene con los archivos adjuntos a la sumaria, que te va a permitir convertir a reales los valores de las últimas sumarias de los últimos años, ¿no? En este caso, para no cambiar la estructura del do file, me he descargado también el año 2010, ¿no? De tal manera que tengo la serie 2010-2021. Y también le he cambiado el nombre de la carpeta hacia la carpeta donde he guardado las bases de datos, de tal manera que pueda correr directamente y sin problemas desde el do file que he armado para estos cálculos, ¿no? Previamente voy a hacer un arreglo, ya que al descargar los archivos en algunas bases de datos el año no está cambiando de manera correcta, ¿no? De tal manera que todas las variables tengan el mismo nombre de la variable, ¿no? Entonces le voy a hacer este pequeño arreglo para tener el año igual en todas las sumarias, y luego ya correr el do file. Bien, hecho esto, entonces corremos el do file. Esto puede demorar algunos minutos dependiendo de la velocidad de la computadora en la que se haga, ¿no? Dejamos que corra hasta el final. Bien, una vez que se ha hecho la corrida, ya tenemos la base de datos lista para trabajar. De hecho, ya la voy a grabar con el nombre real Sumaria 1021. Y se van a poder dar cuenta que las cifras que ya han sacado acá, en este caso IPCR0, es el ingreso real promedio per cápita mensual. Si comparan las cifras que aparecen en este recuadro con las de los informes de pobreza del último año, van a observar que los ingresos coinciden exactamente. Y lo mismo pasa con el caso del gasto, ¿no? Que en este caso está con la variable GPGRU0, ¿no? Por un tema de tiempo vamos a hacer el análisis con ingresos, pero fácilmente todo lo que se aplique aquí se va a poder hacer también con el tema de los gastos. Bien, entonces abro la base real sumaria nuevamente. Y lo primero que hago, como siempre cuando se trabaja con la encuesta de hogares, es setear la base, ¿no? De tal manera que, dado que la ENAO es una muestra compleja, reconozca el factor de expansión, así también como la unidad primaria de muestreo, que en este caso es el conglomerado, y el estrato. Y bueno, una de las primeras cosas que hacemos es las estadísticas descriptivas de la variable de interés, en este caso en el ingreso per cápita mensual, ¿no? Aquí replicamos nuevamente el cuadro donde se muestra el ingreso por año. Hemos elegido
2 años para el análisis en específico, que es el 2016-2021, y en algunos casos estamos añadiendo el 2011, ¿no? De tal manera que tengamos el análisis de cada 5 años. Entonces, un primer vistazo se puede hacer con un summarize al detalle. Antes de continuar, vamos a hacer un repaso a los conceptos de media o promedio, mediana y percentiles. El primer caso es el más conocido, ¿no? Es el promedio, que es básicamente la sumatoria de los valores de la variable que me interesa medir, en este caso, que van desde el primer caso hasta el caso n, ¿no? Que es el último caso. La sumatoria de los valores sobre la cantidad. Es básicamente aquel valor que se le atribuiría a cada término si el monto total estuviera dividido en partes iguales. Sin embargo, este indicador puede verse afectado por valores extremos, ¿no? En el caso de que yo tuviera un X50, o el caso del individuo 50, con ingresos de, por decir, 80.000 soles, ¿no? Por poner el ejemplo que se está analizando, y tengo el valor más próximo a un caso 16 con 3.000 soles, entonces esta gran diferencia que hay entre ambos va a terminar afectando al valor promedio, ¿no? Y esto puede afectar la interpretación de los datos, en el sentido en que si este valor atípico no se registró en un periodo anterior, por ejemplo, se le puede atribuir un crecimiento a los ingresos que en realidad no ha sido tal, sino se debe justamente a este valor atípico. Este indicador se contrasta también con otro tipo de indicadores de tendencia central, como es el caso de la mediana. Para el análisis de la mediana es importante tener en cuenta el orden de los ingresos. Si trazo una línea recta, tendría un valor inicial del primer caso que le pondríamos como x1 hasta el caso n, suponiendo que el caso x1 es el de menor valor y el caso xn es el de mayor valor. Entonces, si yo tuviera un n impar, ¿no? Que es decir, 7 individuos, lo que yo haría es ordenar desde el individuo con menor ingreso hasta el individuo con mayores ingresos, y en este caso sería un x7. Para facilitar el análisis vamos a ponerle valores a estos x, ¿no? Valores cualquiera, ¿no? Entonces el valor de la mediana sería el valor que está al medio, ¿no? Que sería el x ubicado en la ubicación n más 1 sobre 2, ¿no? Que reemplazando el n por 7 sería igual al x4, que sería 40 en este caso. Y nótese aquí que si el valor x7 subiera a 56.000, que es un valor bastante atípico dado los valores que se han estado viendo, este no afectaría a la mediana, ¿no? Como sí ocurriría en el promedio. Similar interpretación tendríamos para el caso de los percentiles. Los percentiles son un tipo especial de cuantiles que son estadígrafos que dividen a los datos en proporciones, ¿no? En este caso, igual que en la mediana, lo que interesa aquí es ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? Pero esta vez vamos a dividirlos en 100 partes, ¿no? Yendo desde un percentil 1 hasta el percentil 99. ¿No? Una ventaja en la interpretación de hacer esta división en 100 partes es que puede tener una interpretación porcentual, ¿no? Partiendo desde un 0% hasta un 100%, ¿no? De tal manera que si en el percentil 1 tenemos un valor de 350, esto quiere decir que el 1% más pobre, digamos en este caso de los ingresos,
no llega a tener ingresos de 350, ¿no? Sino menores a 350. ¿No? Similar interpretación para el percentil 99, ¿no? Que indica que, por ejemplo, si es que tuviera un valor de 4000, implica que el 99% de la población tiene ingresos hasta 4000 soles. Entonces la división va a ser de tal manera que tengamos aquí un percentil 2, percentil 3, 4, así hasta llegar a un percentil 50, que es el punto medio de esta división, que por definición es lo mismo que la mediana. Bien, entonces explicado esto, volveremos al Stata para hacerlos la interpretación de los resultados, ¿no? Como para dar un primer vistazo de cómo está distribuido el ingreso, ver mínimos, máximos, ver la mediana, ¿no? Y la media, ¿no? Aquí podemos ver que hay una diferencia importante entre ambos estadísticos, y esto es producto de la distribución desigual que tienen los ingresos, que es lo que vamos a ver a continuación. Justamente un primer vistazo de cómo se distribuyen los ingresos es a través de un histograma, ¿no? Y acá pueden ver cómo el histograma está distribuido. No es una distribución muy igualitaria, de hecho la mayoría de los ingresos están cercanos a cero, pero también hay muy pocos valores, pero hay que supera incluso los 40.000. Entonces, para poder ver un poco mejor esta distribución, vamos a restringirle un poco las cantidades. Para eso vamos a tomar como referencia el percentil 99 como un máximo, ¿no? 4900. Y ahí se puede ver mejor la distribución, ¿no? Esto es más o menos como hacerle un zoom al histograma anterior, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas interesantes. Una es que incluso hasta el 99% de la población tiene ingresos menores a 4000 o a 5000, dependiendo del año en que se vea, 4900, 5500. Y es justamente el 1% restante donde los ingresos se incrementan de sobremanera. Y del otro lado vemos que existe población que tiene ingresos incluso de 34, 38 soles mensuales, que es casi como sobrevivir con un poco más de un sol al día. Otra forma de ver estos gráficos es suavizando el histograma. Hemos visto mediante estas barras que se forman según la frecuencia o la densidad, pero podemos hacer un gráfico con la densidad de kernel que suaviza esta distribución de tal manera que se haga más visible. En el gráfico podemos observar los cambios que han habido en la distribución de los ingresos para los años 2011, 2016 y 2021. Como se muestra en la distribución por kernel, se puede apreciar mucho mejor estos cambios interanuales que en el caso de los histogramas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, un desplazamiento general hacia la derecha para los 3 años, que lo vamos a poder ver mejor en escala logarítmica, donde se le da más importancia a los cambios relativos que a los absolutos, como en este caso, ¿no? Entonces lo que debemos hacer ahora es convertir la variable ingresos en logaritmos. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente será hacer de nuevo el gráfico de kernel, pero ya con la variable ingresos para sacar el mismo gráfico. Ya tenemos el gráfico de distribución de ingresos en logaritmos, y acá igual podemos observar cómo se están distribuyendo los ingresos para los 3 años analizados, y aquí también podemos observar el desplazamiento hacia la derecha, aunque
Para el caso del año 2011 a 2016 es más pronunciado que para el caso del 2021, ¿no? Del azul al rojo se muestra un mayor desplazamiento hacia la derecha. Incluso en sectores de la distribución se puede observar en el caso del 2021 un desplazamiento hacia la izquierda de lo que era en 2016. ¿No? Esto sin duda debe ser un efecto de la pandemia, ¿no? Ya que los desplazamientos hacia la derecha implican un efecto de crecimiento, ¿no? Como lo explicamos en un artículo ya publicado en la página web. Y justamente en el año 2020-2021 hubo una baja considerable en el crecimiento producto del estado de emergencia nacional como consecuencia del COVID-19. Un segundo efecto que se puede observar en este caso, que se aprecia mejor cuando se muestra la distribución logaritmos, es la altura de la campana, ¿no? Podemos observar que de 2011 al 2021 esta se ha ido incrementando. No, esto se debe también a un efecto, pero en este caso es un efecto de distribución, donde producto de una menor desigualdad de los ingresos se reduce la dispersión, ¿no? Y esto hace que la campana sea más pronunciada hacia un punto medio. Para finalizar, vamos a hacer el análisis por quintiles de ingresos. Aquí nuevamente se ordena la población de acuerdo a sus ingresos de menor a mayor y se los divide en cinco grupos iguales en términos de cantidades según sus niveles de ingresos, de tal manera que el quintil 1 sea el quinto de la población con menores ingresos y el quintil 5 sea el que tiene mayores ingresos, ¿no? Para eso utilizamos el comando xtile que permite hacer esta división. En este caso xtile es un comando genérico que te puede dividir en grupos de acuerdo a la variable que tú elijas. En este caso obviamente elegimos el IPCR-0, que es la que nos interesa, y elegimos dividirlo en 5, ¿no? Para eso le colocamos la opción NQ5, ¿no? Aplicamos este comando y justamente creamos la variable quintil 2021 y hacemos el análisis, ¿no? Aquí en este cuadro se puede observar los 5 grupos y sus respectivos ingresos promedio, ¿no? El quintil con menores ingresos tiene un promedio de 285 soles, mientras que el quintil con mayores ingresos tiene un promedio de 2330. Igualmente podemos utilizar el comando SBY para obtener algunos indicadores adicionales como el error estándar y los intervalos de confianza que nos van a permitir averiguar si es que las diferencias entre quintiles son significativas o no en la muestra. Otro comando interesante en Stata, que bueno, no viene con el paquete, lo hemos descargado, que es el comando zoomdist. Este comando te permite hacer un análisis también de los quintiles, donde te arroja algunos estadísticos interesantes como el porcentaje de ingresos que hay en cada quintil, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el quintil 1 totaliza el 5.76% de los ingresos, mientras que el quinto quintil se lleva el 47.12% de los ingresos, ¿no? Aquí se puede ver el acumulado, ¿no? Y igualmente lo que hemos hecho el análisis para el 2021 se puede hacer para el 2016 también, para hacer el comparativo entre ambos años.